En este documental, los estudiantes de la Universidad César Vallejo daremos a conocer sobre el Grupo Norte, la cual inició en 1915 hasta el año 1930. De manera que también hablaremos sobre sus integrantes del grupo y todos sus logros destacados. Todos conocemos a nuestro gran poeta y escritor peruano, César Abraham Vallejo Mendoza. Hablar de él es también mencionar al grupo intelectual que cohesionó una gran parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diferentes índoles del norte del Perú, pero principalmente en La Libertad, surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y distinguido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. Pero en 1923 recibió el nombre de El Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Este periodo tiene gran significancia en la vida de Vallejo. El amor por las letras y el deseo de justicia lo llevó a revolucionar la poesía. El Grupo Norte estuvo en todo este proceso apoyando a nuestro poeta en sus escritos, lo cual figura en los destacados miembros que con sus inquietudes artísticas y sociales mostraron un afán renovador y una gran importancia en el desarrollo cultural. Con la designación de Bohemia de Trujillo o Movimiento Cultural de Trujillo, se da a conocer al desarrollo de ocupaciones llevadas a cabo por una agrupación de adolescentes, pescadores y artistas dirigidos por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego en 1910 y 1920. En su progreso, las ideologías liberales sobresalientes que en sus inicios han dado su parte a nuevas propuestas como el socialismo y aprismo, corrientes de juicio que a su duración se extienden conformando además el norte aprista y el sur comunista. Los bohemios de Trujillo publicaron sus trabajos en las revistas Cultura Infantil e Iris y también en los diarios La Reforma, el cual fue dirigido por su líder Antenor Orrego. Las primeras descripciones del suceso trujillano corresponden al limeño Juan Parra del Riego, quien los titula como La Bohemia de Trujillo, en una crónica periodística en 1916. Posteriormente, Antenor Orrego realiza lo mismo a través de más de una crónica y principalmente cuando en la década de 1920 redacta los prólogos para Trilce de César Vallejo y el libro de la nave dorada de Alcides Espelucín, quien se ocupa del ambiente moral e intelectual, y finalmente denomina al grupo como Grupo Norte. Para más impacto, Garrido Espinosa tiene más de un motivo. Esa información hace que el Grupo Norte tenga una segunda oportunidad y sea impulsado por los pensadores relacionados con el diario El Norte, que fue empezado por Orrego y Espelucín, y empieza a difundirse en 1923, transformándose con los años en portavoz del APRA. También en esta época se unieron escritores reconocidos, entre los que destaca Ciro Alegría, quien publica su famosa novela El mundo es ancho y ajeno en 1941. Tras recobrar la regularidad institucional en 1956, se decide establecer en Trujillo otro periódico con el nombre Norte, en referencia a Vallejo y a sus compañeros. Es determinado por el poeta Julio Garrido Malaver, en el cual alcanza con sus páginas acoger a un grupo de estudiantes, entre los que destacan Teodoro Rivero Ayllón, Gerardo Chávez, Eduardo González Viaña, Jorge Díaz Herrera y otros autores de poesía, pintura, relato, entre otros. Y con esto último, el grupo pasa a titularse como Grupo Trilce. El grupo acoge la denominación de Bohemia de Trujillo basándose en un artículo redactado por el poeta Juan Parra del Riego con la revista limeña Balnearios el 22 de octubre de 1916. Él, quien anteriormente había concurrido a Trujillo, el cual tuvo una aceptación, reseña admirablemente al grupo literario, denominándolo con elogio al poeta Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron extraordinarios. Las primeras juntas del grupo se desarrollaron en la vivienda de José Eulogio Garrido, después en la de Antenor Orrego, Macedonio de la Torre, igualmente en el General de la Universidad, Paraninfo,
también en el centro universitario que comandaba Orrego y en la librería Cultura Popular ubicada en la plazuela de Iquitos. Las reuniones pasaban entre lecturas, exégesis de los nuevos libros, conferencias improvisadas y declaraciones poéticas. Cuando era demasiado tarde, los miembros caminaban por las calles trujillanas con un fragoroso regocijo. Constantemente solían también visitar las playas contiguas a Buenos Aires, Las Delicias. También estuvo en las ruinas de Chanchán y La Campiña. El movimiento conseguiría su mayor lustre, expansión e influencia en todo el periódico trujillano El Norte. Fue desde entonces que el grupo fue distinguido con el nombre de Grupo Norte. El Norte se establece en el centro inspirador y motivador de la novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que se extendería luego al país entero. El Grupo Norte también se hizo reconocer como Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo. Contacto con la intelectualidad peruana. Gracias a las relaciones amicales, epistolares, con los poetas arequipeños Alberto Hidalgo y Alberto Guillén, y con los escritores del grupo Colónida de Abraham Valdelomar, fundado en 1916, como Félix del Valle y Federico More, el grupo estuvo en permanente conexión con la inteligencia de la juventud peruana, la tormentosa vida política peruana. La procelosa vida política del Perú determinó una diáspora en el grupo. Desde su desarrollo intelectual hasta la mitad del siglo, una fuerza invidente se derrumbó sobre la historia del país y exigió un sigilo sobre los movimientos literarios y artísticos. La novela de Normandía Internacional, El mundo es ancho y ajeno. Por su parte, Julio Garrío Malaver padeció como un ilustre poeta, mientras que fue condenado a 15 años de prisión. César Abraham Vallejo Mendoza, escritor y poeta, pasó por muchas anécdotas difíciles, como podemos rescatar la detención injusta durante 105 días en 1990 por un incendio y saquear una casa en una ciudad en la que él no tuvo ninguna responsabilidad. El gran poeta no se rindió, sino siguió escribiendo, al igual que cuando era niño. No contaba con los recursos suficientes y ayudaba a sus padres, pero aún así era primero en la clase. Vallejo muestra una superación, ya que nunca se dejó vencer por los problemas que se le presentaron, sino le dio más fuerza para llegar a ser uno de los grandes poetas. Visión: una organización innovadora, con una conmoción social y artística relacionada con el modernismo en sus comienzos, que fue de gran importancia para la modalidad estética en el Perú. Los ideales a buscar por el pensamiento y originar el sentimiento dominante para componer en otros métodos la poesía y forma política. Propósito: fijar un desarrollo intelectual en todo el país, esparciéndose de forma variada y espontánea en otras limítrofes. Con la poesía de César Vallejo, además de sus obras y las reflexiones de Aya de la Torre, fueron las bases para alcanzar los puntos más elevados del Grupo Norte. ¿Por qué la Universidad Privada Antenor Orrego lleva el nombre del ilustre Mauta? Porque los socios que la fundaron se inspiraron en la forma como conceptuaba Antenor Orrego. Respecto a la educación, tenía mucha proyección. Su constante preocupación en el tema inspiró a muchos. No solo se enfocaba en el tema educación, sino también integrar con el lado humanista. Bajo esas premisas es el modelo de la educación de la UPAO. El Grupo Norte ocasionó un fuerte impacto hacia las vistas de las personas, también hacia los periódicos. Es decir, que permaneció en los ojos y en las bocas de todos los peruanos, que los consideraron el movimiento más brillante, literario y artístico de los inicios del siglo XX, lo cual era de suponer, ya que cada uno de sus integrantes resaltaban con un gran talento para nuestro amado César Vallejo. También fue un origen muy importante para su vida, ya que por sus pensamientos literarios le ayudó a pulirse en más de un solo ámbito. El Grupo Norte no solo fue un grupo lleno de intelectuales, podríamos osar a decir que fue un empujón para detonar los talentos de cada uno
así también ser más identificados y ser apoyados por toda la población peruana. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto conoces a nuestro amado César Vallejo? ¿Y cuál fue tu opinión acerca del artículo?